Miércoles de la quinta semana de Cuaresma del Evangelio según San Juan, capítulo 8 del versículo 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ellos replicaron: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de Jesús producen tal impresión en los judíos que muchos de ellos creen en Él. Pero más que una entrega a su palabra inspirada en una comprensión profunda y efecto de una voluntad decidida, su fe es una adhesión sin más raíces que las de un entusiasmo momentáneo. Por eso Jesús les declara que no pueden ser sus discípulos, sino a condición de adherirse a su palabra con fe absoluta. Dice Jesús: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Es decir, la palabra de Jesús es la señal única y definitiva, la norma suprema en la cual el creyente apuesta su vida. Y él y al discípulo auténtico y fiel le promete el conocimiento de la verdad y la libertad. Dice Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Maravillosa sentencia de Jesús de la verdad, pero hay que entender bien lo que quiere decir, porque mucha gente acude a estas palabras para imponer su verdad y su concepto de libertad a los demás. El deseo de libertad o de conocimiento constituye una necesidad especial del hombre, pero el evangelista no habla de una verdad abstracta con la que el hombre se encuentra, sino que se trata de la máxima verdad concreta en la persona de Jesús. Para San Juan, la verdad aparece vinculado total y absolutamente a la persona de Jesús. Jesús no es solo el maestro de unos principios verdaderos, ni es solo el portador de una verdad de revelación que puede exponerse como una doctrina independiente de su persona, sino que Él personalmente es el camino, la verdad y la vida. Y esta verdad, la revelación de Jesús, hará libre a los creyentes que aceptan y experimentan esa verdad. Desde ahí hay que entender la liberación. No se trata en primer término de una liberación política o social, sino de la liberación íntegra frente a las potencias de la muerte, del pecado y de las tinieblas. Esta es la libertad radical otorgada al hombre por la fe en Jesús. En el fondo, se identifican experiencia de salvación y experiencia de libertad.
Por eso la libertad no es un estado adquirido de forma definitiva, sino un tránsito constante de la esclavitud a la libertad, que solo es posible a través de Jesús. Sigue diciendo Jesús: nunca hemos visto esclavos de nadie. Más bien dicen los judíos: nunca hemos sido esclavos de nadie. Los judíos estaban orgullosos de ser hijos de Abraham y se creían por eso interiormente libres, aunque externamente estuvieran sometidos al poder de Roma. Jesús les dice que la verdadera esclavitud del hombre no consiste en una servidumbre externa, sino en la esclavitud del pecado. Todo el que peca es un esclavo del pecado. Y añade: el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Alude Jesús a la imagen de la comunidad doméstica. Los criados podrían ser despedidos en cualquier momento, mientras que los miembros de la familia estaban firmemente vinculados a la casa. El Hijo es Jesús. Todos nosotros somos siervos que podemos ser despedidos. Jesús, el Hijo, trae la verdadera libertad y la regala a los creyentes. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. San Pablo, en ese sentido, también nos dice: a ustedes, hermanos, los ha llamado a la libertad, pero que esa libertad no dé pie a los bajos instintos. Al contrario, que el amor los tenga al servicio de los demás. Así dice en Gálatas 5, 13, 14. La libertad característica del cristiano es la libertad de amar. Dice también en la primera carta a los Corintios: soy libre, cierto, nadie es mi amo, sin embargo, me he puesto al servicio de todos, dice San Pablo. El cristiano es un hombre libre, no está sometido a nadie, pero es un servidor que se somete a todos. Esto es lo paradójico, como todo el Evangelio. La esclavitud de los demás por amor es signo de haber sido realizada la liberación de la esclavitud. Dice San Agustín: la libertad es un placer. Mientras que tú haces el bien por miedo, estás obrando como un esclavo, no gozas de Dios. Cuando Dios te fascine, entonces serás libre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.